Hola a todos, Dios con ustedes. Bienvenidos de nuevo a conocer el trozo de la historia de la vida de uno de los santos más proclamados en el ejército de Dios. Él fue un hombre que nació como príncipe en un reino muy conocido en su país. Era quizás una de las personas con un destino ya prominente, con dinero, lujos. Y la verdad es que es un santo que llama muchísimo la atención, debido a que por todos estos lujos, su familia y sus amigos, pues estaban en una vida mundana, común y corriente, y él fue arrebatado de ahí para simplemente ser un siervo de Dios, humilde, soltando toda aquella riqueza que había sido dada en la tierra para así lograr acercarse lo que más se pudiera a nuestro Señor. Y de verdad que hoy quiero que compartamos este trozo de historia, debido también a que es un santo que justamente en este mes tiene su día, el 31 de julio. Y bueno, para que comencemos a conocerlo, quiero hablarles de nuestro santo de hoy, San Ignacio de Loyola. Bienvenidos. San Ignacio nació probablemente en 1491, en el castillo de Loyola, en Apesita, población de Guipúzcoa, cerca de los Pirineos. Su padre, don Bertrán, era señor de Ofías y de Loyola, jefe de una de las familias más antiguas y nobles de la región. Y no era menos ilustre el linaje de su madre, Marina Sáenz de Licona y Valda. Íñigo, pues ese fue el nombre que recibió en el santo bautismo. Era el más joven de 8 hijos y 3 hijas de la noble pareja. Íñigo luchó contra los franceses en el norte de Castilla, pero su breve carrera militar terminó abruptamente el 20 de mayo de 1521, cuando una bala de cañón le rompió la pierna durante la lucha en defensa del castillo de Pamplona. Después de que Íñigo fue herido, la guarnición española capituló. Los franceses no abusaron de la victoria y enviaron al herido a una litera al castillo de Loyola, su hogar. Como los huesos de la pierna soldaron mal, los médicos consideraron necesario quebrarlos nuevamente. Íñigo se decidió a favor de la operación y la soportó estoicamente, ya que anhelaba regresar a sus anteriores andanzas a todo costo. Pero, como consecuencia, tuvo un fuerte ataque de fiebre con tales complicaciones que los médicos pensaron que el enfermo moriría antes del amanecer de la fiesta de San Pedro y San Pablo. Sin embargo, empezó a mejorar, aunque la convalecencia tuvo varios meses. No obstante, la operación de la rodilla rota presentaba todavía una deformidad. Íñigo insistió en que los cirujanos cortasen la protuberancia y pese a estos le advirtieron que la operación sería muy dolorosa. No quiso que le atasen ni le sostuviesen y soportó la despiadada carnicería sin una queja. Para evitar que la pierna derecha se acortase demasiado, Íñigo permaneció varios días con ella estirada mediante unas pesas. Con tales métodos, nada tiene de extraño que haya quedado cojo para el resto de su vida. Con el objeto de distraerse durante la convalecencia, Íñigo pidió algunos libros de caballería, aventuras de caballeros de la guerra, a los que siempre había sido muy afecto, pero lo único que se encontró en el castillo de Loyola fue una historia de Cristo y un volumen de vidas de los santos.
Íñigo los comenzó a leer para pasar el tiempo, pero poco a poco empezó a interesarse tanto que pasaba días enteros dedicado a la lectura y se decía, si esos hombres estaban hechos del mismo barro que yo, bien yo puedo hacer lo que ellos hicieron. Inflamado por el fervor, se proponía ir en peregrinación a un santuario de Nuestra Señora y entrar como hermano lego a un convento de cartujos. Pero tales ideas eran intermitentes, pues su ansiedad de gloria y su amor por una dama ocupaban todavía sus pensamientos. Sin embargo, cuando volví a abrir el libro de la vida de los santos, comprendía la futilidad de la gloria mundana y la presencia y la presencia y la presentía que solo Dios podía satisfacer su corazón. Las fluctuaciones duraron algún tiempo. Ello permitió a Íñigo observar una diferencia, en tanto que los pensamientos que procedían de Dios le dejaban lleno de consuelo, paz y tranquilidad. Los pensamientos vanos le procuraban cierto deleite, pero no le dejaban sino amargura y vacío. Finalmente, Íñigo resolvió imitar a los santos y empezar por hacer toda penitencia corporal posible y llorar sus pecados. Una noche se le presentó la Madre de Dios, rodeada de luz y llevando en los brazos a su hijo. Esta visión lo consoló profundamente a Ignacio. Al terminar la convalecencia, hizo una peregrinación al santuario de Nuestra Señora de Montserrat, donde determinó llevar vida de penitente. Su propósito era llevar a Tierra Santa y para ello debía embarcarse en Barcelona, que está muy cerca de Montserrat. La ciudad se encontraba cerrada por miedo a la peste que azotaba la región. Así, tuvo que esperar en el pueblecito de Manresa, no lejos de Barcelona y a 3 leguas de Montserrat. El Señor tenía otros designios más urgentes para Ignacio en ese momento de su vida. Lo quería llevar a la profundidad de la entrega en oración y total pobreza. Se hospedó ahí unas veces en el convento de los dominicos y otras en un hospicio de pobres. Para orar y hacer penitencia, se retiraba a una cueva a los alrededores y así vivió durante casi un año. A fin de imitar a Cristo nuestro Señor y asemejarse a Él, de verdad, cada vez más quiero y escojo la pobreza con Cristo. Pobre más que la riqueza, las humillaciones con Cristo humillado, más que los honores, y prefiero ser tenido por idiota y loco por Cristo, el primero que ha pasado por tal, antes que como sabio y prudente en este mundo. Se decidió a escoger el camino de Dios en vez del camino del mundo, hasta lograr alcanzar su santidad. A las consolaciones de los primeros tiempos sucedió un periodo de aridez espiritual. Ni la oración ni la penitencia conseguían ahuyentar la sensación de vacío que encontraban los sacramentos y la tristeza que le abrumaba. A ello se le añadía una violencia tempestad de escrúpulos que le hacían creer que todo era pecado y le llevaron al borde de la desesperación. En esa época, Ignacio empezó a notar algunas experiencias que iban a servirle para el libro de los ejercicios espirituales. Finalmente, el santo salió de aquella noche oscura y el más profundo gozo espiritual sucedió a la tristeza. Aquella experiencia dio a Ignacio una habilidad singular para ayudar a los escrúpulos y un gran discernimiento en materia de dirección espiritual. Más tarde, confesó al padre Laínez que en una hora de oración en Manresa había aprendido más que lo que pudiesen haberle enseñado todos los maestros en las universidades. Sin embargo, al principio de su conversión, Ignacio estaba tan sugestionado por su mentalidad del mundo que al oír a un moro blasfemar de la Santísima Virgen, se preguntó si su deber de caballero cristiano no consistía en dar muerte al blasfemo. Y solo la intervención de la providencia al libro lo libró de cometer este crimen. En febrero de 1523, Ignacio por fin partió en peregrinación a Tierra Santa. Pidió limosna en el camino. Se embarcó en Barcelona
Pasó la Pascua en Roma, tomó otra nave en Venecia con rumbo a Chipre y de ahí se trasladó a Jaffa. Del puerto a lomo de mula se dirigió a Jerusalén, donde tenía el firme propósito de establecerse. Pero, al fin de su peregrinación por los santos lugares, el franciscano, encargado de guardarlos, le ordenó que abandonase Palestina. Temeroso de que los mahometanos, enfurecidos por el proselitismo de Ignacio, le raptasen y pidiesen rescate por él. Por lo tanto, el joven renunció a su proyecto y obedeció, aunque no tenía la menor idea de lo que iba a hacer al regresar a Europa otra vez. La divina providencia tenía designios para esta alma tan generosa. En 1524 llegó de nuevo a España, donde se decidió a estudiar, pues pensaba que eso le serviría para ayudar a las almas. Una piadosa dama de Barcelona, llamada Isabel Roser, le asistió mientras estudiaba la gramática latina en la escuela. Ignacio tenía entonces 33 años, y no es difícil imaginar lo penoso que debe ser estudiar la gramática a esa edad. Al principio, Ignacio estaba tan absorto de Dios que olvidaba todo lo demás. Así, la conjugación del verbo latino amaré se convertía en un simple pretexto para pensar amo a Dios. Dios ama, sin embargo, el santo ciertos progresos hizo en el estudio, aunque seguía practicando las austeridades y dedicándose a la contemplación y soportaba con paciencia el buen humor y las burlas de sus compañeros de escuela, que eran muchísimo más jóvenes que él. Al cabo de 2 años de estudios en Barcelona, pasó a la Universidad de Alcalá a estudiar logística, física y teología. Pero la multiplicidad de materias no hizo más que confundirle, a pesar de que estudiaba noche y día, se alojaba en un hospicio, vivía de limosna y vestía un áspero hábito gris. Además de estudiar, instruía a los niños, organizaba reuniones de personas espirituales en el hospicio y convertía a numerosos pecadores con sus reprensiones llenas de mansedumbre. Había en España muchas desviaciones de la devoción. Como Ignacio carecía de los estudios y la autoridad para enseñar, fue acusado ante el vicario general del obispo, quien le tuvo prisionero durante 42 días, hasta que finalmente absolvió de toda culpa a Ignacio y sus compañeros, pero les prohibió llevar un hábito particular y enseñar durante los 3 años siguientes. Ignacio se trasladó entonces con sus compañeros a Salamanca, pero pronto fue nuevamente acusado de introducir doctrinas religiosas. Después de 3 semanas de prisión, los inquisidores le declararon inocente. Ignacio consideraba la prisión, los sufrimientos y la ignominia como pruebas que Dios le mandaba para purificarle y santificarle. Cuando recuperó la libertad, resolvió abandonar España. En pleno invierno hizo el viaje a París, a donde llegó en febrero de 1528. Los 2 primeros años los dedicó a perfeccionarse en el latín. Esto lo hizo por su cuenta. Durante el verano iba a Flandes y aún a Inglaterra a pedir limosna a los comerciantes españoles establecidos en estas regiones. Con esa ayuda y la de sus amigos de Barcelona, podía estudiar durante el año. Pasó 3 años y medio en el Colegio de Santa Bárbara, dedicado a la filosofía. Ahí indujo a muchos de sus compañeros a consagrar los domingos y días de fiesta a la oración y a practicar con mayor fervor la vida cristiana. Pero el maestro Peña juzgó que con aquellas prédicas impedía a sus compañeros estudiar y predispuso contra Ignacio al doctor Gubea, rector del colegio, quien condenó a Ignacio a ser azotado para desprestigiarle entre sus compañeros. Ignacio no temía el sufrimiento ni la humillación, pero con la idea de que el insomnio castigo podía apartar el camino del bien de aquellos a quien había ganado, fue a ver al rector y les puso modestamente las razones de su conducta. Gubea no respondió, pero tomó a Ignacio por la mano, le condujo al salón en que se hallaban reunidos sus alumnos y le pidió públicamente perdón por haber prestado oídos con ligereza a los falsos rumores. En 1534, a los 43 años de edad, Ignacio tuvo el título de maestro en artes de la Universidad de París. Las palabras fervorosas de Ignacio, llenas de Espíritu Santo, abrieron los corazones de algunos compañeros.
Por aquella época se unieron a San Ignacio otros 6 estudiantes de teología: Pedro Fabro, que era sacerdote de Saboya; Francisco Javier, un navarro; Laínez y Salmerón, que brillaba mucho en los estudios; Simón Rodríguez, originario de Portugal; y Nicolás Bobadilla. Movidos por las exhortaciones de Ignacio, aquellos fervorosos estudiantes hicieron voto de pobreza, de castidad y de ir a predicar el Evangelio en Palestina. Si esto último resultaba imposible, de ofrecerse al Papa para que los emplease en el servicio de Dios como él mejor juzgase. La ceremonia tuvo lugar en una capilla de Montmartre, donde todos recibieron la comunión de manos de Pedro Fabro, quien acaba de ordenarse sacerdote. Era el día de la Asunción de la Virgen de 1534. Ignacio mantuvo entre sus compañeros el fervor mediante frecuentes conversaciones espirituales y la adopción de una sencilla regla de vida. Poco después hubo de interrumpir sus estudios de teología, pues el médico le ordenó que fuese a tomar un poco los aires natales, ya que su salud dejaba mucho que desear. Ignacio partió a París en la primavera de 1535. Su familia le recibió con un gran gozo, pero el santo se negó a habitar en el castillo de Loyola y se hospedó en una pobre casa de Apesteía. Dos años más tarde, se reunió con sus compañeros en Venecia, pero la guerra entre venecianos y turcos les impidió embarcarse hacia Palestina. Los compañeros de Ignacio, que eran ya 10, se trasladaron a Roma. Pablo III los recibió muy bien y concedió a los que todavía no eran sacerdotes el privilegio de recibir las órdenes sagradas de manos de cualquier obispo. Después de la ordenación, se retiraron a una casa de las cercanías de Venecia a fin de prepararse para los ministerios apostólicos. Los nuevos sacerdotes celebraron la primera misa entre septiembre y octubre. Excepto Ignacio, quien la difirió más de un año con el objeto de prepararse mejor para ella. Como no había ninguna probabilidad de que pudiesen trasladarse a Tierra Santa, quedó decidido finalmente que Ignacio, Fabro y Laínez irían a Roma a ofrecer servicios al Papa. También resolvieron que si algunos les preguntaba el nombre de su asociación, responderían que pertenecían a la Compañía de Jesús. San Ignacio no empleó nunca el nombre de jesuita. Este nombre comenzó como un apodo, porque estaban decididos a luchar contra el vicio y el error bajo el estandarte de Cristo. Durante el viaje a Roma, mientras oraban en la capilla de la Estorta, el Señor se apareció a Ignacio rodeado de un halo de luz inefable, pero cargado con una pesada cruz. Cristo le dijo: Ego vobis Romae propitius ero, os seré propicio en Roma. Pablo III nombró al padre Fabro profesor en la Universidad de Sapienza y confió a Laínez el cargo de explicar la Sagrada Escritura. Por su parte, Ignacio se dedicó a predicar los ejercicios y a catequizar al pueblo. El resto de sus compañeros trabajaba en forma semejante, a pesar de que ninguno de ellos dominaba todavía el italiano. Ignacio y sus compañeros decidieron formar una congregación religiosa para perpetuar su obra. A los votos de pobreza y castidad debía añadirse el de obediencia, para imitar más cerca al Hijo de Dios, que se hizo obediente hasta la muerte. Además, había que nombrar a un superior general a quien todos obedecerían, el cual ejercería el cargo de por vida y con autoridad absoluta, sujeto en todo a la Santa Sede. A los 3 votos arriba mencionados se agregaría el de ir a trabajar por el bien de las almas a donde quiera que el Papa lo ordenase. La obligación de cantar en común el oficio divino no existiría en la nueva orden, para, para que eso no distraiga de las obras de caridad a los que, a los que nos hemos consagrado. No por eso descuidaban la oración, que debía tomar al menos una hora diaria. Las primeras
La primera de las obras de caridad consistiría en enseñar a los niños y a todos los hombres los mandamientos de Dios. La comisión de cardenales que el Papa nombró para estudiar el asunto se nombró adversa al principio, con la idea de que ya había en la Iglesia bastantes órdenes religiosas, pero un año más tarde cambió de opinión y Pablo III aprobó a la Compañía de Jesús por una bula emitida el 27 de septiembre de 1540. Ignacio fue elegido primer general de la nueva orden y su confesor le impuso por obediencia que aceptase el cargo. Empezó a ejercerlo el día de Pascua de 1541 y algunos días más tarde todos los miembros hicieron votos en la Basílica de San Pablo Extramuros. Ignacio pasó el resto de su vida en Roma. Consagrado a la colosal tarea de dirigir la orden que había fundado, entre otras cosas, fundó una casa para alojar a los neófitos judíos durante el periodo de la catequesis y otra casa para mujeres arrepentidas. En cierta ocasión, alguien le hizo notar que la conversión de tales pecadoras rara vez es sincera, a lo que Ignacio respondió: estaría yo dispuesto a sufrir cualquier cosa por el gozo de evitar un solo pecado. Rodríguez y Francisco Javier habían partido a Portugal en 1540 con la ayuda del rey Juan III. Javier se trasladó a la India, donde empezó a ganar un nuevo mundo para Cristo. Los padres Goncalves y Juan Núñez Barreto fueron enviados a Marruecos a instruir y asistir a los esclavos cristianos. Otros 4 misioneros partieron al Congo. Algunos más fueron a Etiopía y a las colonias portuguesas de América del Sur. El Papa Pablo III nombró como teólogos suyos en el Concilio de Trento a los padres Lainez y Salmerón. Antes de su partida, San Ignacio les ordenó que visitasen a los enfermos y a los pobres, y que en las disputas se mostrasen modestos y humildes y se abstuvieran de desplegar presuntuosamente su ciencia y de discutir demasiado. Pero sin duda que entre los primeros discípulos de Ignacio, al que llegó a ser el más famoso en Europa por su saber y virtud, fue San Pedro Canicio, a quien la Iglesia venera actualmente como doctor. En 1550, San Francisco de Borja regaló una suma considerable para la construcción del colegio romano. San Ignacio hizo de aquel colegio el modelo de todos los otros de su orden y se preocupó por darle los mejores maestros y facilitar lo más posible el progreso de la ciencia. El santo se dirigió también a la fundación del Colegio Germánico de Roma, en el que se preparaban los sacerdotes que iban a trabajar en los países invadidos por el protestantismo. En vida del santo se fundaron universidades, seminarios y colegios en diversas naciones. Puede decirse que San Ignacio echó los fundamentos de la obra educativa que había de distinguir a la Compañía de Jesús y que tanto iba a desarrollarse con el tiempo. En 1542 desembarcaron en Irlanda los 2 primeros misioneros jesuitas, pero el intento fracasó. Ignacio ordenó que se hicieran oraciones para la conversión de Inglaterra. Entre los mártires de Gran Bretaña se encuentran 29 jesuitas. La Compañía de Jesús en Inglaterra es un buen ejemplo del importantísimo papel que desempeñó en la Contrarreforma. Ese movimiento tenía el doble fin de dar nuevo vigor a la vida de la nueva iglesia y de oponerse al protestantismo. La Compañía de Jesús era exactamente lo que se necesitaba en el siglo presente para contrarrestar la reforma. La revolución y el desorden eran características de la reforma. La Compañía de Jesús tenía por características la obediencia y la más sólida cohesión. Se puede afirmar, sin pecar contra la verdad histórica, que los jesuitas atacaron, rechazaron y derrotaron la revolución de Lutero, y con su predicación y dirección espiritual reconquistaron a las almas, porque predicaban solo a Cristo y a Cristo crucificado. Tal era el mensaje de la Compañía de Jesús, y con él mereció y obtuvo confianza y obediencia de las almas. A este propósito citaremos las instrucciones que San Ignacio dio a los padres que iban a fundar un colegio en Ingolstadt acerca de sus relaciones con los protestantes. Él les dijo: tened gran cuidado en predicar la verdad de tal modo que si acaso hay entre ustedes en los oyentes un hereje, les sirva de ejemplo de caridad y de moderación cristianas. No uséis de palabras duras ni mostréis desprecio por sus errores.
El santo escribió en el mismo tono a los padres Broet y Salderón cuando se aprestaban a partir para Irlanda. Una de las obras más famosas y fecundas de San Ignacio fue el libro de los ejercicios espirituales. Es la obra maestra de la ciencia del discernimiento. Empezó a escribirlo en Manresa y lo publicó por primera vez en Roma en 1548 con la aprobación del Papa. Los ejercicios cuadran perfectamente con la tradición de santidad de la Iglesia. Desde los primeros tiempos hubo cristianos que se retiraron del mundo para servir a Dios, y la práctica de la meditación es tan antigua como la Iglesia. Lo nuevo en el libro de San Ignacio es el orden y el sistema de las meditaciones. Si bien las principales reglas y consejos que da el santo se hallan diseminados en las obras de los padres de la Iglesia, San Ignacio tuvo el mérito de ordenarlos metódicamente y de formularlos con perfecta claridad. La prudencia y caridad del gobierno de San Ignacio le ganó el corazón de sus súbditos. Era con ellos afectuoso como un padre, especialmente con los enfermos, a los que se encargaba de asistir personalmente, procurándoles el mayor bienestar material y espiritual posible. Aunque San Ignacio era superior, sabía escuchar con mansedumbre a sus subordinados, sin perder por ello nada de su autoridad. En las cosas en que no veía claro, se atenía humildemente al juicio de otros. Era gran enemigo del empleo de los superlativos y de las afirmaciones demasiado categóricas en la conversación. Sabía sobrellevar con alegrías las críticas, pero también sabía reprender a los súbditos cuando veía que lo necesitaban. En particular, reprendía a aquellos a quienes el estudio volvía orgullosos o tibios en el servicio de Dios, pero fomentaba, por otra parte, el estudio y deseaba que los profesores, predicadores y misioneros fuesen hombres de gran ciencia. La corona de las virtudes de San Ignacio era su gran amor a Dios. Con frecuencia repetía estas palabras que son el lema de su orden. Escuchen bien. A la mayor gloria de Dios, a ese fin refería el santo todas sus acciones y toda la actividad de la compañía de Jesús. También decía frecuentemente, Señor, ¿qué puedo desear fuera de ti? Quien ama verdaderamente nunca está ocioso. San Ignacio ponía su felicidad en trabajar por Dios y sufrir por su causa. Tal vez se ha exagerado algunas veces el espíritu militar de Ignacio y de la compañía de Jesús, y se ha olvidado la simpatía y el don de amistad del santo por admirar su energía y espíritu de empresa. Durante los 15 años que duró el gobierno de San Ignacio, la orden aumentó de 10 a 1000 miembros y se extendió en 9 países europeos, en la India y en Brasil. Como en esos 15 años el santo había estado enfermo 15 veces, nadie se alarmó. Cuando enfermó una vez más, murió súbitamente el 31 de julio de 1556, sin haber tenido siquiera tiempo de recibir los últimos sacramentos. Fue canonizado en 1622 y Pío VI le proclamó patrono de los ejercicios espirituales y retiros. Quiero compartir con ustedes las reflexiones claves del diario espiritual de San Ignacio de Loyola. Dios me ama más que yo a mí mismo. Siguiéndonos, Jesús, no me puedo perder. Dios proveerá lo que le parezca mejor. Señor, soy un niño. ¿A dónde me lleváis? Jesús, por nada del mundo te dejaría. ¿Qué queréis, Señor, de mí? Señor, sostenedme con vuestra gracia. No merezco, Señor, cuanto recibo. Dadme, Señor, vuestro amor y gracia. Estas me bastan. Jesús, sé mi guía, condúceme. Frecuentemente, San Ignacio utilizaba una oración. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame a ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros.